Esta es la clase de mejoramiento del terreno que forma parte del curso de Mecánica de Suelos y Geología de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Este video fue realizado en el marco de la pandemia COVID-19 para que los alumnos puedan descargar este material y verlo con anticipación desde sus casas y de manera offline. Este es el temario que vamos a tratar en esta clase. Comenzaremos por dar una definición de lo que entendemos como mejoramiento del terreno y luego profundizaremos en las diferentes estrategias constructivas para lograrlo. ¿Qué es mejorar el terreno? Es cambiar ciertas propiedades físicas y mecánicas que son de interés. Este proceso lo haremos cuando tengamos un suelo no competente o no apto para el uso que queramos darle. Un suelo que es competente no tiene necesidad de mejorarse. Directamente uno funda la estructura que está diseñando sobre ese suelo. Ahora bien, disponemos de ciertas técnicas o estrategias para lograr ese mejoramiento del terreno, que son las que están enumeradas en la filmina. La más usual de todas es aumentar la densidad a través de técnicas de compactación, ¿sí? Es una técnica que es relativamente económica y está entre las primeras estrategias que uno aplica o piensa cuando uno quiere mejorar un terreno, ¿sí? Después está el tema de aumentar la presión de preconsolidación de ese material, ¿sí? Que en definitiva lo que busca es aumentar su densidad, disminuir sus vacíos, ¿sí? Disminuir la relación de vacíos, colocando una carga en superficie, esperando un cierto tiempo a que el agua que está en los vacíos se aleje del sector tratado, ¿sí? Y de esa manera el vacío puede colapsar y aumentar la densidad de ese suelo. Después tenemos otra estrategia que es cambiar las propiedades físicas del suelo, ¿sí? Hay suelos que no pueden ser usados para materiales de rellenos, ¿sí? Porque tienen ciertas propiedades en cuanto a su plasticidad que no las hacen aptas para colocarlas en un sitio y pasarle equipos de compactación. Entonces muchas veces se agrega cal a esos materiales para modificar su índice de plasticidad y de esa manera poder ser usados para ejecutar rellenos. La otra estrategia es agregar cementantes, ¿sí? Por ejemplo, una lechada de cemento en una grava, ¿sí? Y de esa manera lo que hacemos es un hormigón, básicamente, un hormigón pobre, in situ. Hacemos unas perforaciones, inyectamos una lechada de cemento, la grava tiene vacíos suficientemente grandes como para que nosotros podamos inyectar los vacíos sin ningún problema con la lechada de cemento y bueno, y al cabo de un cierto tiempo uno tiene un hormigón pobre, ¿sí? Donde las gravas es el material granular, es la piedra del hormigón, ¿sí? Y la pasta de cemento es la matriz cementante. Después, por último, tenemos el agregado de inclusiones de mayor rigidez. Por ejemplo, un estrato blando donde hacemos una perforación y la llenamos todo con grava o con arena, ¿sí? Estamos reemplazando parte del material del suelo existente por otro de mayor rigidez, mayor resistencia, más competente. Bueno, este cuadro es un sistema de clasificación de técnicas de mejoramiento del terreno según la ASC, donde básicamente se divide las técnicas en tres grandes grupos, ¿sí? Refuerzo, mejora y tratamiento. Refuerzo es cuando uno incorpora un material, ¿sí? A esa masa de suelo. Caso típico del soil nailing, micropilotes, anclajes geosintéticos, tierra mecánicamente estabilizada, donde uno incorpora un elemento y ese elemento tiene capacidad de tomar esfuerzos de tracción. Entonces de esa manera uno compensa una debilidad que tiene el suelo, ¿sí? El suelo es muy similar al hormigón. El hormigón puede tomar esfuerzos de corte y esfuerzos de compresión sin mayores problemas, pero cuando tiene que tomar esfuerzo de tracción, ahí el material falla. Entonces, en ese caso, tanto en el hormigón como en el suelo, uno puede incorporar barras de acero o mantas sintéticas que tienen capacidad de absorber o de tomar esfuerzos de tracción. En el caso del segundo grupo, uno aplica una mejora al suelo, ya sea porque abate el nivel freático y genera un drenaje, o aplica una precarga en superficie, de manera de aumentar la presión de preconsolidación de ese material.
donde hace, por ejemplo, inyecciones de compactación, que vamos a verlo más adelante de qué se trata, o directamente compacta, ya sea de manera superficial o de manera un poco más profunda. Y en la última columna tenemos los tratamientos, ¿sí? Tratamientos del suelo, ya sea porque estamos haciendo un terraplén y al suelo que estamos usando como relleno le estamos incorporando cemento o cal para mejorar sus propiedades, o en todo caso también cenizas volantes. Las cenizas volantes son residuos de la industria de plantas de energía que utilizan carbón mineral, ¿sí? Y de alguna manera son como unas puzolanas o tienen un comportamiento puzolánico, es como un cementante. Después tenemos también los tratamientos que hacemos al suelo en el lugar, caso típico de congelamiento. Por supuesto, cuando uno congela el suelo tiene que tener agua y uno congela esa agua básicamente extrayéndole calor. Y al congelar el agua uno genera un macizo que tiene propiedades de resistencia bastante interesantes, ¿sí? Después tenemos los tratamientos térmicos, en el cual en vez de congelar el agua, la que hacemos es evaporarla, ¿sí? Entonces generamos un proceso irreversible. Caso típico de cuando uno hace una pieza en arcilla, bueno, uno la moldea, está en estado plástico, uno después la mete en el horno, después de un cierto tiempo el agua que tenía esa arcilla se evapora y ya ese es un proceso irreversible. Cuando uno obtiene la pieza salida del horno, por más que uno la humedezca, ya la pieza quedó con esa forma. ¿Sí? No hay manera de volver atrás. Es un proceso irreversible. Bueno, uno también puede aplicar esa técnica eh, colocando calor al suelo para evaporar el agua que está atrapada entre las partículas de arcilla, ¿sí? Después hay otro proceso o tratamiento que se llama vitrificación, en la cual uno busca fundir el suelo, ¿sí? Mediante usando electricidad, ¿sí? Haciendo circular electrones básicamente para aumentar la temperatura del suelo hasta fundirlo. Y de esa manera, si había ciertos componentes que tenía ese suelo que eran contaminantes, uno hace una mezcla de suelo fundido con esos compuestos y al enfriarse se forma una especie de vidrio y esos materiales quedan atrapados permanentemente en esa matriz de vidrio, ¿sí? Es una técnica de limpiar suelos, de tratar suelos que han sido contaminados. Bueno, este es otro cuadro de clasificación de técnicas de mejoramiento de terreno, en el cual hay dos grandes grupos, temporales y permanentes, ¿sí? Temporales y permanentes. Y después los permanentes, uno tiene un subgrupo que es sin adición de materiales y con adición de materiales. Personalmente me gusta más este sistema de clasificación que el anterior porque, digamos, es un poco más claro, ¿sí? El anterior a veces uno tiene una cierta duda sobre si tal tratamiento, si tal técnica de mejoramiento es un tratamiento o es una mejora, ¿sí? Este es como un poco más claro, pero es una opinión personal. En el caso de los temporales tenemos el caso de rebajamiento de nivel freático, ¿sí? Sabemos que si bajamos el nivel freático estamos modificando las presiones efectivas en la masa del suelo y eso puede traer consecuencias. Por ejemplo, aumenta la presión de preconsolidación. Congelación del terreno ya vimos, electroosmosis es aplicar un campo eléctrico para generar un flujo de agua, ¿sí? Esto es una técnica de rebajamiento del nivel freático, por ejemplo, en suelos arcillosos donde la permeabilidad es extremadamente baja. O ese flujo de agua en una arcilla va a generar también preconsolidación, si esa arcilla está normalmente consolidada. En cuanto a mejora del terreno de manera permanente, tenemos sin adición de materiales y con adición de materiales. Básicamente, sin adición de materiales, tenemos el caso típico de una precarga sin drenes, ¿sí? Esa precarga sin drenes, bueno, si tarda mucho tiempo ese proceso y lo quiero acelerar, bueno, puedo colocar drenes verticales. De esa manera corto el camino del agua que está queriendo escaparse de la masa del suelo. Entonces voy a tener el mismo caso, pero ahora con adición de materiales, precarga con drenes, ¿sí? Los drenes es el elemento, la adición de un material, el elemento que yo agregué a esa masa del suelo para
para, en este caso, acelerar el proceso. Sin adición de materiales tenemos los casos típicos de compactación del suelo in situ o cuando estoy haciendo un relleno, ¿sí? El suelo lo compacto de acuerdo a una técnica, ¿sí? Que sea la más adecuada para el suelo que esté colocando. No será lo mismo compactar un suelo granular que un suelo de grano fino, ¿sí? Sin adición de materiales también tenemos el caso de los tratamientos térmicos, ya sea congelación o donde, digamos, quitamos calor o estamos agregando calor, como vimos en el caso en la filmina anterior. También con adición de materiales tenemos en el caso típico en el cual uno refuerza el suelo mediante ya sea bandas metálicas, bulones, o sea, barras de acero o geotextiles, ¿sí? Que en este caso tienen forma de mantas. Pero básicamente uno agrega un elemento que lo que hace es dotar al suelo de capacidad de tomar esfuerzos de tracción. ¿Tá? También en el caso de la adición de materiales tenemos el caso de las inyecciones, ¿sí? Caso típico de una grava, ¿sí? Un material que no tiene cohesión, ¿sí? Pero tiene suficientes vacíos como para poder inyectarle, por ejemplo, una lechada de cemento, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo un hormigón pobre, ¿sí? In situ. Este es otro sistema de clasificación de acuerdo a la Sociedad Internacional, en la cual básicamente, fíjese que es muy similar al anterior, tenemos casos sin adiciones, tanto para suelos cohesivos como materiales granulares, o con adiciones, ¿sí? Con adiciones separa en las que son tipo inclusiones o tipo de inyección, ¿sí? Y después, por último, tiene otra tipología que es las refuerzos en los terrenos, ¿sí? Que es cuando colocamos un refuerzo de acero, un geosintético, un anclaje, un micropilote o algo por el estilo. Este es un cuadro donde se describen diferentes técnicas de mejoramiento y la zona de aplicación de esa técnica de acuerdo a la granulometría del suelo a tratar, ¿sí? No todas las técnicas de mejoramiento del suelo aplican a todo o a cualquier rango de granulometría de suelo que tengamos, ¿sí? Algunas son exclusivas para suelos granulares y otras para suelos de grano fino. Por caso, cuando usamos explosivos, generamos vibraciones en el terreno y sabemos que las vibraciones son buenas para compactar materiales granulares, ¿sí? Grava y arena, pero no se nos ocurriría usar explosivos para compactar arcilla. En ese caso usaríamos una técnica, por ejemplo, de precarga o precarga con drenes, donde colocamos una carga estática. De esa es la manera en la cual uno compacta suelos grano fino, con una carga estática, no con vibraciones. Y hay, por supuesto, técnicas donde aplican a todo el rango de granulometría. Por ejemplo, el tema de la congelación de suelos, ¿sí? Mientras haya agua, yo la puedo congelar y de esa manera, ya sea gravas o arcillas, congelando el agua voy a generar una masa de suelo toda congelada. ¿Cuál es el límite entre que define una técnica? Básicamente hay cuestiones físicas detrás de por qué una técnica es aplicable a un determinado rango de granulometría. Pero también hay cuestiones económicas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de limos y estoy aplicando una precarga, bueno, si esos limos tienen una granulometría más cercana a una arena, bueno, no tiene ningún sentido colocar drenes verticales para poder acelerar ese proceso. ¿Puedo colocarlo? Sí, no tengo ningún problema, pero el tiempo que voy a cortar el proceso por haber colocado esos drenes verticales en esta zona de granulometría no me van a hacer, no me van a dar una ventaja en cuanto a importante, ¿sí? Desde el punto de vista económico. No me va a cortar tanto los plazos como para justificar el costo de los drenes. Por supuesto que este cuadro solo trata de ver la condición necesaria, ¿sí? Pero no la suficiente. Siempre hay que tener en cuenta otros aspectos cuando uno elige una técnica de mejora. En este cuadro vemos las diferentes técnicas de mejoramiento del terreno y el costo relativo que tienen, ¿sí? Vamos desde las más económicas por metro cúbico de suelo tratado, ¿sí? Que son las de compactación, ¿sí? Básicamente son económicas porque hay mucho equipamiento disponible,
¿sí? Hay muchas empresas que pueden hacer ese servicio y cuando uno hace una ruta, básicamente lo único que hace es colocar suelo y compactarlo por capas, ¿sí? Entonces hay equipamiento especializado y hay mucha oferta, ¿sí? A medida que vamos hacia abajo, ¿sí? El precio por metro cúbico de suelo tratado sube. En el caso de, por ejemplo, el Shed Grouting, eh, lo que lo encarece no solo es el equipo, sí que es un equipo especializado, que vamos a ver más adelante, sino que uno tiene que incorporar cemento, ¿sí? Entonces el cemento es un componente relativamente caro, ¿sí? En la industria. En el caso del congelamiento de suelo pasa algo muy similar, ¿sí? Hay muy pocas empresas que pueden hacer este servicio, no hay mucha oferta, y además es caro extraer el calor del agua del suelo. Uno tiene que poner una planta que enfríe el líquido refrigerante que estamos haciendo circular por la cañería, o si no tengo que inyectar nitrógeno líquido, ¿sí? Para bajarle la temperatura del agua, porque digamos es caro hacer pasar el agua de un estado líquido a un estado sólido, ¿sí? Después para mantenerlo es un poco más económico, ¿sí? No necesito tanto consumo de energía, porque digamos es mantener a una temperatura el agua que ya está congelada, ¿sí? Ahora bien, el precio no es la única variable a tomar en cuenta, ¿sí? También influye la cantidad, la disponibilidad, los riesgos asociados a cada técnica. Para eso uno tiene que hacer un análisis que tomen en cuenta todas esas variables, no solamente el costo de volumen de suelo tratado. ¿Cómo hacemos para poder evaluar diferentes técnicas de mejoramiento, ¿sí? Tomando en cuenta más de una variable, ¿sí? Porque sabemos que no siempre el costo es la variable más importante. Para otros el plazo puede ser muy importante, ¿sí? Porque no cumplir con el plazo me puede generar una multa en nuestro contrato y el costo de esa multa puede ser mucho más alto que el costo del tratamiento, ¿sí? También puede haber riesgos no solamente contractuales, sino riesgos inherentes al proceso, ¿sí? Que pueden fallar y tener que cambiar de procedimiento porque en campo resultó que esa técnica no fue efectiva. En este caso de matriz multicriterio se está considerando el caso de encontrar suelos contaminados, ¿sí? En el caso de excavación y recolocación, si me encuentro suelos contaminados, seguramente los voy a tener que extraer y tratar, ¿sí? Y eso es un costo bastante elevado. En cambio, en el caso de fundaciones profundas por pilote, bueno, el único suelo que estoy extrayendo es el suelo de la perforación, que es bastante acotado, ¿sí? Por eso aparece como mínimo y en verde, y en cambio en este aparece ya como más naranja rojo, ¿no? Porque digamos el costo de esta variable en esta alternativa es mucho más elevado que el de esta alternativa, ¿sí? En el caso de afectación a linderos, bueno, habrá que evaluar estas diferentes técnicas, cuál es el impacto que tiene. Si estoy haciendo pilotes, bueno, va a ser mínimo. En cambio, si estoy haciendo una gran excavación, bueno, seguramente voy a afectar bastante. Y si estoy haciendo una compactación dinámica, donde estoy transmitiendo vibraciones al terreno, bueno, seguramente a los linderos los voy a afectar mucho más. Entonces uno pone un cierto puntaje en cada una de estas variables para cada técnica constructiva. Y después lo que hace es sumar el valor de cada una de esas variables, ¿sí? Y de esa manera poder seleccionar, de acuerdo al puntaje que ha obtenido cada una, de seleccionar aquellas que son las más convenientes, que de alguna manera toman en cuenta todas las variables que uno ha considerado. Ahora, el peso relativo que tenga cada una de estas variables, ¿sí? Eso se hace previamente con un grupo de profesionales, ¿sí? Que se trata de que esos profesionales tengan diferentes puntos de vista, ¿no? De manera de que no quede ningún punto de vista sin atender, ¿sí? Tiene que ser algo consensuado. No puede ser que, digamos, el peso relativo de estas variables sea determinado por una sola persona, porque eso puede generar un cierto sesgo, ¿no? El sesgo que toda persona, que todos nosotros tenemos, ¿sí? Entonces,
la manera de evitar arbitrariedades en el puntaje, ¿sí?, de cada una de estas técnicas, ¿sí?, es que, digamos, el peso relativo de estas variables lo defina un grupo de profesionales que, por supuesto, se trata de que esos profesionales tengan bastante experiencia y hayan recorrido un camino bastante importante, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las diferentes estrategias que tenemos para mejorar el terreno. En este caso, vamos a hablar sobre aquellas estrategias que tratan de buscar el aumento de densidad del material. Bueno, el primer caso es cuando estamos quitando el material, ¿sí?, lo excavamos y lo recolocamos de manera controlada, compactada, o directamente lo quitamos y lo hacemos un reemplazo de suelo por otro de mejor calidad, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene este método? Es que es un método a gran escala, ¿sí? Es un método masivo. Puedo aplicarlo en varios frentes simultáneos, siempre y cuando esté el espacio disponible. O sea que es muy fácilmente escalable, ¿sí? Necesito acelerar el proceso, tengo el lugar, y lo único que tengo que hacer es alquilar más equipos, más subcontratos, y se soluciona de esa manera. Emplea equipos ampliamente disponibles. Estos equipos son los usuales en cuando uno hace una ruta, ¿sí?, donde uno tiene que hacer desmontes, tiene que hacer terraplenes, y bueno, esos terraplenes es básicamente un material compactado por capas, ¿sí? Entonces hay equipamientos especiales por un montón de subcontratistas en todos los países, ¿sí? Porque hacer rutas es algo bastante común en todas partes del mundo. Produce un terreno uniforme y de cantidad controlada. Por supuesto, siempre cuando uno hace un control de calidad, ¿sí? No es que uno coloca esa masa de suelo y no hace ningún tipo de control de calidad. No, esto es, uno especifica el espesor de la capa, cuántas pasadas de tal equipo hay que hacer, cuál es la densidad que hay que lograr, cuál es la humedad que tiene que tener ese suelo en el lugar. Entonces uno en general tiene un laboratorio de campaña, ¿sí?, al lado de estas zonas que se tratan, ¿sí?, que se está haciendo esta excavación y esta recolocación o reemplazo, y uno va obteniendo medición de un montón de variables, ¿sí?, para verificar que el suelo se esté compactando de la manera en que nosotros queremos, ¿sí? Y por supuesto, en el caso de si ese suelo que estamos excavando y recolocando había riesgos, por ejemplo, de licuación, por supuesto que al recolocar el material en un estado más denso, estamos eliminando ese riesgo, ¿no? Por supuesto, esta técnica siempre tiene algunas limitaciones, que no son muy importantes, pero digamos, sepamos que, por ejemplo, los suelos orgánicos no lo podemos compactar, es muy difícil compactar un suelo orgánico. Después tenemos a las arcillas, es muy difícil compactarlas, salvo que le agreguemos algún cal, por ejemplo, para modificar su índice de plasticidad, ¿sí?, para achicarlo. Y en el caso particular de los materiales granulares, bueno, hay unas arenas muy finas, como tienen tamaño uniforme, digamos, y sin finos, digamos, es un poco complicado compactarlas, ¿sí? Y por supuesto que cuando uno excava y recoloca, por supuesto que si hay nivel freático, este debe estar abatido, ¿no? Lo cual hace que si el nivel freático está elevado, bueno, y uno lo tiene que abatir, incrementa el costo, ¿no? Tiene que hacer un sistema de drenaje, por bombeo, por lo que sea. Así que, digamos, esta técnica uno la aplica generalmente cuando no tiene que abatir el nivel freático, ¿no?, para mantener los costos acotados. La otra técnica es la de la precarga, ¿sí? Uno coloca una carga en superficie, ¿sí?, y sabemos que durante un cierto tiempo, ¿sí?, un delta T, y sabemos que esa carga aplicada durante un cierto tiempo induce consolidación, siempre y cuando este material esté normalmente consolidado para este nivel de carga, ¿no? Sabemos que se produce el fenómeno de consolidación, hace que el agua que esté en los vacíos se expulse y el vacío disminuye su tamaño, con lo cual estamos aumentando la densidad, pero requerimos un cierto tiempo, ¿está? Cuando estos tiempos son prolongados, ¿sí?, lo que uno puede hacer es colocar drenes verticales. De esa manera uno achica el
la longitud del camino que tiene que hacer el agua, ¿sí? Para poder salir y drenar. ¿Tá? Entonces de esa manera uno acelera ese proceso. Estamos viendo una foto donde se colocan esos drenes verticales, que son como unas cintas permeables, ¿sí? Esto tiene permeabilidad vertical, ¿sí? Y por supuesto horizontal, o sea que el agua puede entrar a esa cinta y después puede viajar tanto para arriba como para abajo para otra frontera drenante, ¿sí? Otra técnica de compactación es la de la compactación dinámica, ¿sí? Acá vemos una grúa con un peso bastante importante, ¿sí? De 8 a 200 toneladas, que se deja caer de una determinada altura, ¿sí? Entonces cuando la masa cae, ¿sí? Le transmite una cierta energía al terreno, y esa energía en el terreno se transmite a la masa de suelo a través de vibraciones, ¿sí? Vibraciones en ondas de compresión y de corte. Y por supuesto que si tenemos un material granular, acá esas vibraciones producen la compactación del terreno, ¿sí? Disminuyen los vacíos. Por supuesto que acá quedó un pozo y bueno, y ese pozo uno lo rellena con otro material granular, ¿no? Uno tiene que hacer un aporte de suelo porque vamos a ver en las fotos siguientes que se generan unos pozos que, o sea, el terreno desciende y simplemente hay que darle un material de aporte. Ventajas es una técnica superficial, o sea, trabajamos siempre de superficie, ¿sí? Son equipos simples, así que lo único que tenemos es una grúa y un gran peso, y este peso lo podemos hacer en el lugar. Como vimos en la filma anterior, era chapas de acero o si no un bloque de hormigón directamente. Produce un terreno confiable, o sea que como uno hace este tratamiento con una cierta distancia entre zona de impacto y zona de impacto, o sea, uno hace una zona de tratamiento de tipo malla, ¿sí? Por supuesto que esta malla uno la tiene que ajustar en terreno, ¿no? Hay unos ciertos análisis que uno hace previamente como para orientarse sobre qué distancia tiene que haber entre cada zona de tratamiento, de acuerdo al peso de la masa. Pero básicamente uno va al terreno, aplica eso y después tiene que medir cómo ha sido la mejora y eventualmente uno tendrá que recalibrar esto, ¿sí? Achicando o distanciando, aumentando la distancia entre zonas de tratamiento. O sea que requiere una cierta calibración, pero genera un terreno bastante uniforme y confiable. Y por supuesto, en suelos liquefactibles, digamos, se elimina el riesgo de liquefacción, ¿no? Porque estamos aumentando la densidad del material. Hay, por supuesto, ciertas limitaciones, por ejemplo, produce muchas vibraciones. Fíjese que esto está en el medio, no está en una zona urbana, con lo cual acá no hay ningún problema en aplicarlo. No es viable en áreas pequeñas, ¿sí? Es un tratamiento económico aplicable a grandes áreas, ¿sí? Porque si fuera una área muy pequeña, uno tiene que movilizar un equipo, una grúa, que son bastante importantes, pero digamos hay también un costo de movilización de equipo, ¿no? Que se justifica siempre y cuando la zona de tarea es bastante grande. Hay ciertas limitaciones en cuanto a qué tipo de material qué tipo de granulometría, digamos, es más eficiente esto o menos eficiente, ¿sí? Cuando los rellenos granulosos lo tienen poco fino, digamos, compacta hasta unos 20 metros, ¿sí? En cambio, si fuera una arena limosa, compacta hasta 12, 14 metros. ¿Está? Son las limitaciones de este método. O vamos a ir zonas de afectación, ¿sí? La profundidad hasta la cual puede tratar el terreno. También tenemos el caso de reemplazo dinámico, donde tenemos el mismo equipamiento que el caso anterior, una grúa con una gran masa que se deja caer de una cierta altura y produce en la masa, en el terreno, una impronta, ¿sí? Impronta que vamos a llenar con un material granular, ¿sí? Y vamos a repetir el proceso. Ese material granular lo vamos a compactar, ese material granular se va a generar un plug, un tapón en el fondo, y vamos repitiendo este proceso hasta generar
columnas de grava, ¿sí? Por supuesto que esto se aplica cuando tenemos un suelo de grano fino, ¿sí? Y producto de toda esta deformación que hemos aplicado, ese suelo grano fino eleva sus presiones neutras, ¿sí? Que con el tiempo se van a disipar, con lo cual el material ese además se va a consolidar, va a sufrir un proceso de consolidación. O sea, se va a preconsolidar y encima parte lo estoy reemplazando por un material de mejor calidad. También tenemos los compactadores de impacto rápido, que son estos equipos que se ven acá a la izquierda, que básicamente es un pisón mecanizado, ¿sí? Que sube y baja a alta velocidad usando energía hidráulica, ¿sí? Y fíjense que es un equipo que se encuentra en el medio, ¿sí? Vamos a decir, de los equipos de compactación, se encuentra entre el equipo de compactación dinámica que vimos con las grúas anteriormente y los equipos de compactación convencionales. Y por supuesto, como tiene un tamaño intermedio, por supuesto la zona de tratamiento también va a ser intermedia entre ambas zonas, ¿sí? Yendo a equipos un poco más pequeños, tenemos los compactores de impacto, que son equipos tradicionales, ¿sí? Fíjense que es básicamente una rueda con esta forma de pétalo, por decirlo de alguna manera, en la cual un equipo tractor la desplaza, ¿sí? Y a medida que esta rueda va girando, va generando impactos, ¿sí? La profundidad de mejora puede llegar hasta los 5 metros, pero ahí siempre hay una zona efectiva entre 1 metro y medio, donde digamos, el efecto de la compactación es más importante, más eficiente. Después tenemos los equipos compactadores autopropulsados, ¿sí? Estas son las aplanadoras comunes y silvestres que seguramente hemos visto. Este caso es el caso de una aplanadora de unas 30 toneladas, que es una aplanadora bastante usual, inclusive para dimensionar muchos puentes en Argentina, ¿sí? Es uno de los requerimientos de vialidad nacional, ¿sí? Y por supuesto estos equipos, además de ser pesados, también tienen la capacidad de generar vibraciones verticales, lo cual es útil cuando uno quiere compactar un suelo granular. Acá vemos dos curvas, la verde y la roja. Son dos curvas de ensayo SPT versus profundidad, ¿sí? La verde es antes y la roja es después de haber pasado con los equipos compactadores, ¿sí? Y el gráfico de la derecha mide la relación entre ambos, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede identificar fácilmente cuál es el rango de mejora, el factor de mejora que ha producido la compactación, ¿sí? Fíjese que entre hasta los 2 metros de profundidad el factor es bastante importante, pero de todas maneras hasta los 5 metros uno observa una mejora en el ensayo SPT de hasta por lo menos un factor de 2 o 3. También tenemos la técnica de usar explosivos para compactar suelos granulares, ¿sí? Que se encuentren poco densos y que también tengan poco finos. La idea de la técnica es hacer una detonación a una determinada profundidad de una cierta cantidad de explosivos, de kilos de explosivos, ¿sí? Separados a una cierta distancia. Y la idea es que la detonación de ese explosivo genere vibraciones en el terreno, ondas de compresión y de corte, que sirven para compactar todo el material que queremos tratar. En cuanto a la vibrocompactación, tenemos dos variantes, ¿sí? En las dos, el sistema básicamente consiste en introducir un elemento vibrador, ¿sí? Que transmite vibraciones al terreno y producir el aumento de densidad del suelo de esa manera. La diferencia es que en la vibroflotación, a medida que el vibrador se va introduciendo, se va generando un hueco, ¿sí? Que es el hueco que produce el paso del vibrador en la masa de suelo. Y producto de las vibraciones, el suelo que está en superficie va colapsando y se va introduciendo dentro del agujero que genera el vibrador. En el vibroreemplazo, lo que se hace es hacer un aporte de material, ¿sí? Hacer un aporte de grava.
de manera que antes de que el suelo colapse, uno lo va rellenando con este material grueso, con gravas, ¿sí? Como dijimos, se hinca un equipo vibrador y el suelo se va derrumbando y va rellenando el hueco que este equipo vibrador va dejando a su paso. Parámetros generales de cuál es el diámetro de mejora alrededor del lugar donde estamos introduciendo este equipo vibrador, profundidades hasta las que se puede alcanzar, densidades relativas hasta las que se ha llegado, presiones admisibles de ese terreno, cuánto mejora el ángulo phi, cuánto aumenta la rigidez de ese material, reduce la demanda sísmica, porque estamos aumentando la densidad del relleno, y por supuesto todos estos sistemas siempre tienen alguna limitación. Si tengo un lente denso, muy probablemente el equipo vibrador no pueda entrar en ese estrato. Una de las incógnitas de estos sistemas es determinar cuál es la separación que tiene que haber entre puntos de tratamiento, ¿sí? Donde yo meto este vibrador, después lo saco, lo tengo que desplazar a una cierta distancia, tengo que repetir el proceso y así sucesivamente, porque tengo que tratar una masa de suelo importante. Entonces, muchas veces uno tiene que hacer unos ensayos en campo para ver cuál es la distancia, cuál es la malla que uno tiene que adoptar para obtener el máximo beneficio, ¿no? La máxima densidad del material. Entonces uno tiene que hacer un ensayo de campo, ¿sí? Uno tiene que plantearse una malla, por ejemplo, acá partieron con una malla de 2,5 metros por 2,5 metros, después fueron aumentando 2 metros 80 por 1 metro 80, 3,1 por 3,1 hasta 3,40 por 3,40. Y lo que se hace después es, después de practicar en una determinada zona ese tratamiento con esa malla, lo que uno tiene que hacer es hacer una evaluación. Tienen que hacer, bueno, en este caso hacían un ensayo CPT, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí en horizontal es la carga de punta que arroja el ensayo, ¿sí? El CPT mide punta y fricción. Y por supuesto tengo que comparar los valores que obtengo con cada malla con el valor de Q sub C que obtenía antes del ensayo, ¿sí? Entonces van viendo que a medida, fíjense que el azul es el de 3,40 metros, el verde es el que tiene 3,10 metros, el rojo que estamos viendo por acá es el que tiene 2,80 metros, el naranja 2,5 metros. Bueno, entonces después uno puede tomar una decisión sobre cuál es el mejor mallado que uno debería adoptar para obtener la densidad que uno busca, ¿sí? Fíjese que acá en punteado están cuánto debería ser el valor de Q sub C en función de la densidad relativa que uno está buscando, ¿sí? Es así como estos sistemas se calibran, haciendo un ensayo antes y haciendo un ensayo después de haber efectuado la vibroflotación. Acá es un gráfico que compara la vibroflotación con la compactación dinámica, ¿sí? Fíjese que cuando el Q sub C por compactación dinámica ha sido más grande que el obtenido por vibroflotación, son las zonas que aparecen en verde, ¿sí? La zona que aparece en verde significa que la compactación dinámica tuvo valores más altos de Q sub C comparado con el de vibroflotación. Y la parte que está en roja, bueno, ha sido al revés. Significa que el Q sub C obtenido por vibroflotación ha sido superior al obtenido por compactación dinámica. En definitiva, lo que quiere indicar este gráfico es que la compactación dinámica tuvo mejores resultados en la parte superficial y no tantos a profundidad. Significa que, digamos, la compactación dinámica empeora con la profundidad, lo cual es cierto. Digamos, no puede llegar a mucha profundidad porque es un tratamiento superficial. En cambio, la vibroflotación, como estamos introduciendo un elemento vibrador, puede ser, de hecho va a ser más efectivo que la compactación dinámica para compactar suelos en profundidad, ¿no?
Este es un ejemplo similar al anterior, pero de empleo de vibroflotación en el puerto de Montevideo, ¿sí? También estamos viendo la carga de punta del cono de un ensayo CPT. En gris es lo que estamos viendo el ensayo de referencia, o sea, antes del tratamiento, ¿sí? Y en rojo estamos viendo cómo fue el Q sub C después de haber hecho el tratamiento, ¿sí? Y fíjense que el tratamiento fue hecho hasta los 7 metros de profundidad. Por lo tanto, las mejoras del terreno se tienen que evidenciar en esta zona y se observa que, fíjense que entre la curva gris y la curva roja, digamos, hubo un aumento de Q sub C. Y en la parte de los 7 metros hacia abajo, prácticamente no hay diferencia entre ambos. Este es un caso de uso de vibroflotación que se aplicó en el dique de Carena, ¿sí? Dique Carena se encuentra en el sur de la provincia de Buenos Aires, que hubo que hacer una obra de cierre temporal para reparar unas compuertas y bueno, se usaban ese cierre temporal se materializó con unas ataduras celulares, las cuales estaban rellenas con arena, ¿sí? Y esas arenas se compactaron con este dispositivo, que es un equipo vibrador usado para hincar las tablestacas, a la cual se le adosó un tubo de punta Roma con unas aletas, y la idea era introducir este tubo y transmitirle las vibraciones que el equipo vibrador producía. Así que, digamos, es un equipo de vibroflotación, digamos, no muy justificado, empleando los materiales que disponía esta gente en el lugar, pero fíjense que después se hicieron unos ensayos SPT, ¿sí? Fíjese acá en líneas punteadas es el SPT antes del estudio, antes del tratamiento, y en líneas negras el SPT dentro de las celdas después de haber hecho el tratamiento. Y fíjense que hay un aumento notable en cuanto al aumento de la cantidad de golpes, los cuales esos golpes se correlacionaron con un ángulo de fricción interna, ¿sí? Entonces hubo una mejora, básicamente de 30 grados se pasó a algo así como 35 grados de ángulo de phi, producto de esta compactación. Vibroreemplazo es similar al anterior, pero recuerden que ahora introducimos material, estamos aportando material. Se hinca un equipo vibrador hueco, ¿sí? Con ayuda de un chorro de aire o de agua, ¿sí? En retirada se rellena la cavidad con grava. El suelo no mejora su densidad, pero sí estoy aportando un material que es más competente desde el punto de vista geotécnico que el que tengo in situ, ¿sí? Con lo cual, digamos, voy a aumentar globalmente la resistencia del suelo, y también estas columnas de grava aportan rigidez, ¿no? En cuanto al tipo de alimentación de la grava, hay dos variantes. Una es alimentar la grava de superficie y dejar que ésta caiga dentro del hueco y vaya llenando los espacios que el vibrador va dejando al retirarse, ¿sí? Y a medida que hace eso, bueno, el vibrador también va compactando ese material granular, esa grava. Hay otra variante que es, en vez de hacer una alimentación desde superficie, se hace una alimentación desde el interior del vibrador, ¿sí? Por lo tanto, a medida que el vibrador va saliendo hacia arriba, hacia afuera, se va llenando el espacio que va dejando el vibrador, pero desde una alimentación desde el interior del vibrador, no desde la periferia. En cuanto a la eficiencia del tratamiento de hacer estas columnas de grava, el gráfico de la derecha nos puede ser de utilidad. Fíjese que en el eje X tenemos la razón de sustitución, que es la relación entre áreas del suelo tratado versus el área del suelo sin tratar, ¿sí? Y en el eje vertical tenemos el factor de reducción de asientos, ¿sí? Que lo que relaciona es el asentamiento
cuando hacemos el tratamiento de suelo dividido el asentamiento si no hiciéramos tratamiento de suelo. Por supuesto que cuando A sub R es igual a 0, estamos en este caso, ese factor alfa es igual a 1. Pero si hiciéramos un 20% de reemplazo de suelo por columnas de grava, podríamos obtener aproximadamente la mitad del asentamiento total que hubiéramos obtenido en caso de no haber hecho ningún tipo de tratamiento. O sea, las consecuencias de usar columnas de grava es básicamente una disminución de los asentamientos. En cuanto a las técnicas de reemplazo, tenemos de varios tipos en función de cuál es el tipo de fluido de perforación que utiliza. Si utiliza aire o si utiliza agua, en cuyo caso será por vía seca o vía húmeda. Pero lo más importante a tomar en cuenta es que cuando la alimentación es inferior, ¿sí?, de la grava, y no desde la superficie, como los otros dos casos que tenemos aquí, digamos, si la alimentación es inferior, podemos asegurar que la columna de grava es continua, ¿sí? En cambio, si la alimentación es de superficie, no podemos asegurarlo. Podría pasar, pero podría haber un pequeño deficiencia de llenado en algún sector o que el suelo no se haya mantenido estable y haya colapsado y haya invadido parte del sector donde supuestamente estamos construyendo esta columna de grava, ¿sí? Pues básicamente, cuando la alimentación es del interior del vibrador, lo que estamos haciendo es generar una columna de grava con auxilio básicamente de una camisa, ¿sí? El vibrador está funcionando como una camisa. A medida que la camisa va subiendo, el vibrador va subiendo, lo vamos llenando con este material de grava. Tenemos también los pilotes de arena, que son muy similares en cuanto a tecnología al caso anterior, donde básicamente uno hinca un tubo camisa, ¿sí?, hasta una cierta profundidad, y después lo va retirando de esa camisa mediante vibraciones y va llenando el interior de esa camisa con arena limpia, ¿sí? Entonces, al final del tratamiento, lo que uno obtiene es una serie de pilotes de arena limpia, cuya arena de ese pilote está densificada, y al igual que la zona aledaña a ese pilote, con lo cual uno puede hacer un tratamiento de mejora si tiene un suelo arenoso que se encuentra suelto, por ejemplo, ¿sí? En el caso que hay un ejemplo del puerto de Kushiro en Japón, donde se reemplazó un 13% del suelo mediante estos pilotes de arena, ¿sí? Fíjese que son unos pilotes de unos 70 centímetros de diámetro por 12 metros de longitud, y que cuando vino un sismo generó daño mínimo. ¿Por qué? Porque un 13,3% del suelo había sido densificado, tratado. Y otras zonas donde no habían recibido ningún tipo de tratamiento quedaron completamente destruidas. Probablemente no tengo los detalles, pero probablemente haya habido asuntos de liquefacción, ¿no? Yendo a la otra categoría de técnicas de mejoramiento del terreno, tenemos aquellas en las cuales uno agrega cementantes. Esas inyecciones consolidan el terreno, aumentan su resistencia y rigidez y también reducen la permeabilidad. Hay tres tipos de inyecciones: aquellas donde tenemos un suelo de grano grueso, en el cual sus vacíos, su espacio poral lo hacemos rellenar con un mortero cementado, ¿sí? Son el caso de las inyecciones de impregnación. Después tenemos las inyecciones de compactación, ya donde tenemos un suelo más fino, ¿sí?, arenas finas y suelos finos, limos por ejemplo, donde la inyección, digamos, no percola por los vacíos, sino que lo que se hace es formar un bulbo, ¿sí? Ese bulbo desplaza el suelo circundante y lo consolida. Entonces son las inyecciones de desplazamiento. Y después tenemos las inyecciones de fracturación, donde tenemos suelos finos, ¿sí?,
y no se forma un bulbo, sino que la inyección rompe la estructura del suelo y forma una red errática de canales inyectados, como vemos en la figura de la derecha. Usos de las inyecciones. Cuando tengo un macizo rocoso, ¿sí?, yo puedo utilizar esas inyecciones para rellenar discontinuidades y modificar las propiedades mecánicas de esa discontinuidad. Y también me sirve para generar impermeabilizaciones, ¿sí?, evitar ingresos de agua a un túnel, por ejemplo, previo tratamiento con inyecciones del macizo que rodea al túnel, al agujero. En cambio, si estoy hablando de suelos, bueno, yo puedo cementar gravas, ¿sí?, puedo compactar suelos un poco más finos, o puedo generar inclusiones rígidas, ¿no? En cuanto a qué tipo de material de inyección usar, bueno, eso depende del tipo de granulometría del terreno que estemos tratando, ¿sí? En el caso de las inyecciones con suspensión de cemento, ¿sí?, fíjese que solamente es aplicable para el caso de suelos tipo grava o cantos, donde estamos haciendo una inyección de impregnación, ¿sí? No rompemos la estructura, simplemente lo que hacemos es llenar el vacío que tiene esa grava. Por supuesto que por una cuestión de densidad, de viscosidad de esa suspensión de cemento, ¿sí?, no es posible tratar con inyecciones de cemento una arena, ¿sí? Para eso tengo que usar cementos más finos, con finuras más chicas. Entonces de esa manera puedo llegar a meter con presión esa lechada de microcemento, ¿sí?, esa suspensión de microcemento en los vacíos de una arena. También en la arena puedo inyectar soluciones de silicato, ¿sí?, y hacer inyecciones químicas, no cementicias. Y por supuesto los tres tratamientos que estamos viendo acá, vamos a ver más adelante la técnica de jet grouting, ¿sí?, o incluso inyecciones de fracturación y de compactación, bueno, podemos aplicar todo el rango de granulometría. En cuanto a las mezclas cementicias, podemos identificar en la bibliografía dos tipos, las llamadas inestables y las estables. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Bueno, las inestables tienen la tendencia a generar una exudación de agua, ¿sí?, y a sedimentar la fase del cemento, ¿sí? Eso es porque tiene mucha agua respecto al cemento que se encuentra en suspensión, ¿sí? Al poco tiempo de mezclar el cemento y el agua y hacer la agitación, al poco tiempo ya se empieza a separar la fase líquida del agua del cemento. En cambio, las estables tienen una relación de cemento mucho más alta, son mucho más espesas, entonces son más estables en el tiempo, ¿sí? No se observa esa sedimentación. También a las mezclas estas se le puede agregar bentonita, que ayuda a estabilizar el cemento, ¿sí?, a que no se sedimente, a darle también otras propiedades, ¿sí?, y a mantener relaciones de cemento-agua relativamente bajas comparadas a si no usáramos bentonita como un agregado. Por supuesto que las lechadas de cemento requieren un cierto tiempo para fraguar, ¿sí? Si quisiéramos por algún motivo acelerar ese proceso, tendríamos que usar, por ejemplo, inyecciones con silicatos o con algún otro químico que hoy en día el mercado provee. Cuando queremos lograr un fraguado rápido, por ejemplo, cuando estamos sellando una fisura por donde me está entrando agua, caso que podemos encontrar en un túnel, ¿no? Tenemos un ingreso importante de agua, me evita seguir excavando ese túnel, entonces tengo que hacer una intervención rápida. Bueno, en ese caso uso agentes químicos, los inyecto en la fisura y que tienen un curado muy rápido. Hay algunos que hacen el curado en segundos y puedo ir haciendo el sello definitivo de ese ingreso de agua. En cuanto a las inyecciones de compactación, lo que se busca es formar un bulbo
con el material que uno está inyectando. Ese bulbo lo que hace es desplazar el suelo hacia el exterior del bulbo, ¿sí? Y compactarlo. Para que eso pase, ese mortero tiene que tener una alta viscosidad, porque si tuviera una baja viscosidad, podría filtrar por las fisuras, ¿sí? Que podría llegar a ese terreno, y no es la idea con este sistema de tratamiento del suelo, ¿no? Por compactación. Hay básicamente dos maneras de hacer este tratamiento. Por supuesto que uno tiene que hacer una perforación desde superficie, ¿sí? Y uno puede hacer estos bulbos de manera ascendente, con lo cual esa perforación primero va hasta el fondo, hasta la profundidad que uno quiere tratar, y va haciendo esos bulbos de inyección de manera ascendente. Por supuesto que esa técnica tiene un problema, que es la que limita la presión de inyección, ¿sí? Cuando estoy haciendo el bulbo de abajo, no lo puedo hacer a mucha presión porque el material inyectado podría filtrar por la propia perforación, ¿sí? En cambio, si yo lo hago de manera descendiente, si primero voy haciendo el tratamiento desde arriba y de manera descendente, ¿sí? Bueno, cuando yo trato esta zona, hago la inyección, después tengo que volver a perforar para poder hacer esta zona, pero tiene la ventaja de que haber tratado la zona de arriba, la zona cercana a la superficie, ya me genera como una especie de tapón. Entonces puedo ir haciendo los bulbos inferiores cada vez a mayor presión, ¿sí? Este es el caso de una obra en la cual se realizaron inyecciones de compensación, ¿sí? En España, el Hospital Clínic de Barcelona. ¿Y por qué se hizo esto? Porque lo que estamos viendo acá es una planta, ¿sí? En esta planta se hicieron dos pozos de ataque, ¿sí? Hasta una cierta profundidad. Y de esa profundidad se hicieron estas perforaciones horizontales que estamos viendo en abanico, ¿sí? Que cubrían prácticamente toda la fundación del edificio. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, porque justo debajo de este hospital iba a pasar una máquina tunelera haciendo un túnel, ¿sí? Entonces, la excavación de un túnel, queramos o no, va a generar asentamientos en superficie. Si en superficie tengo una construcción bastante importante como es un hospital, bueno, lo que quiero buscar es tratar de hacer alguna medida que compense el asentamiento que me produce el paso del túnel. Entonces, para eso se hicieron estas perforaciones horizontales. ¿Para qué? Para eventualmente, si por el paso del túnel, por ejemplo, la superficie baja 1 centímetro, bueno, hacer lo necesario, hacer las inyecciones necesarias para que los bulbos de inyección que yo hago compense ese centímetro de asentamiento que me produce el túnel, de manera de mantener el edificio en posición estable, sin ningún tipo de asentamiento o con un asentamiento mínimo. Entonces, fíjese que la parte de acá de la derecha se ven con diferentes colores las diferentes secuencias de inyecciones, ¿sí? Primero se hicieron las lechadas que vemos acá, ¿no? En esta zona. Y después hubo una segunda lechada de compensación, que es la que tiene un tinte rojo, ¿sí? Que se ve que fracturó la primera lechada, la desplazó hacia afuera, ¿sí? Y de esa fracturación se llenó con la segunda lechada de inyección. ¿Está? ¿Por qué se hicieron dos? Bueno, porque hicieron primero una primera inyección, vieron que no fue suficiente y volvieron a hacer otra. Y aparte recuerden que el paso del túnel tarda un cierto tiempo. Entonces, si uno detecta que cuando el frente de la tunelera está en esta posición, si uno va viendo que un determinado punto bajó más de lo tolerado, bueno, uno hace una inyección. Pero después cuando el túnel sigue avanzando, ese punto, esa zona puede seguir bajando. Entonces, bueno, por ese motivo uno tiene que hacer o tiene que tener preparado el sistema para poder hacer una segunda o inclusive una tercera inyección de compensación. Y por supuesto acá estamos viendo
ese bulbo que se extrajo con un pozo a cielo abierto, ¿sí? Y se hizo un corte, ahí vemos cómo hay dos lechadas, ¿sí? La inicial es la gris y la roja es la que se hizo en segunda etapa. Pero estos son insecciones de compensación. Agregado de inclusiones rígidas. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tenemos el caso del jet grouting. Básicamente es hacer una perforación con una máquina, ¿sí? Esa máquina tiene un instrumento, unas toberas en la punta, acá en esta zona, ¿sí? Cuando llega a la profundidad deseada, ¿sí? Esa tobera se la hace girar, ¿sí? Sobre su eje. Y esa tobera se inyecta aire y agua a presión, ¿sí? Y a partir de un determinado momento también se le manda una lechada de cemento, ¿sí? Entonces, este tubo vertical va girando, ese chorro de agua y aire a presión va rompiendo hasta una cierta distancia del eje, hasta una cierta distancia, va rompiendo el suelo circundante por acción de ese chorro y mando la lechada de cemento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy rompiendo el suelo y mezclándolo con una lechada de cemento. Y encima estoy girando esta tobera sobre su eje. A medida que este tubo lo voy subiendo, ¿sí? Voy repitiendo el proceso, lo que voy generando es una columna de suelo del lugar totalmente destruido y mezclado con lechada de cemento. Así hasta llegar casi a la superficie. No lo puedo hacer llegar a la superficie porque este chorro de presión necesita estar confinado por suelo, ¿sí? No, por ese motivo el tratamiento lo debo cortar más o menos a unos 3 metros con respecto a la superficie, porque necesito confinar ese chorro y que la lechada de cemento no me salga hacia la superficie. Entonces la idea es hacer varios tratamientos, ¿sí? Llamados primarios, y después hago los tratamientos secundarios, que son los tratamientos que hago entre zonas tratadas, ¿sí? Esto vendría a ser los primarios, los que hago primero, y después hago los tratamientos secundarios. Entonces, de esa manera, si fuera mi objetivo, puedo generar una especie de muro impermeable o muro tratado, ¿sí? Se inyecta una mezcla de cemento, agua y aire a alta presión. Estos son equipos que trabajan con presiones muy elevadas de ese chorro de agua que sale acá en la punta, en la tobera, ¿sí? Tiene muy alta presión. Por supuesto que con el efecto de ese chorro de agua a presión, el suelo se rompe y se mezcle con la lechada de cemento, ¿no? Que estoy inyectando. Estos que están acá son la zona de influencia, ¿sí? En el caso de las arenas puedo llegar hasta inclusive 3 metros de diámetro, ¿sí? En caso de las arcillas, como son materiales más cohesivos, cuesta más romper el suelo, entonces están más limitados en cuanto al diámetro. Por supuesto que el resto del material, el material que se encuentra acá, no sufre ningún tipo de tratamiento, ¿está? Lo que me queda es una columna con suelo del lugar completamente cementada. Por supuesto que si ese chorro, esa tobera, ¿sí? Yo la hago girar sobre su eje, ¿sí? Por supuesto que genero una zona de tratamiento circular, ¿no? Que puedo superponer con otra zona de tratamiento circular. Pero por supuesto nadie está obligado a hacer eso. Puede haber, en vez de girarlo, lo hago un cierto ángulo, lo voy moviendo un cierto ángulo, ida y vuelta, y genero una zona de tratamiento en abanico. O puedo, si ese abanico es muy limitado, puedo hacer un tipo de construcción de suelo tratado de esta manera que estamos viendo en planta, ¿sí? Tipo panel. Eso depende del fin que uno esté buscando, ¿no? Existen varias técnicas de jet grouting, ¿sí? Estas han ido evolucionando a través del tiempo. La primera fue la de simple fluido, en el cual
la lechada de inyección sale por la tobera y es la que se encarga de romper el suelo existente. Las de doble fluido se incorporó una vena de aire, ¿sí? Y esa vena de aire envuelve de alguna manera la lechada de cemento que uno está inyectando, y eso le permite a la lechada de cemento ir más lejos, porque es como está protegida por aire a presión alrededor, no está en contacto con el agua que está en el suelo. Entonces de esa manera el radio de acción aumenta, ¿tá? Por eso con doble fluido podemos llegar a 2 metros y con simple fluido solo llegamos a 80 centímetros. Después, bueno, hay otro sistema que es el de triple fluido, en el cual también inyectamos agua. Fíjese que el agua está siendo inyectado, pero a su vez está envuelto en una vena fluida de aire, ¿está? Entonces, esta zona se encarga de hacer la rotura del suelo y más abajo estamos inyectando la lechada de cemento, ¿está? Entonces, al inyectar agua, solamente agua, podemos lograr presiones mucho más elevadas y un poco más de distancia en cuanto a tratamiento, en cuanto a radio de tratamiento. Y bueno, lo que está en esta zona son una indicación aproximada de rangos de consumo de cemento en cada uno de esos sistemas. El cross-jet grouting es cuando tengo dos chorros a presión que se cortan en un punto. ¿Para qué sirve eso? Para concentrar en esta zona mucha energía. Entonces, con eso, ¿qué logro? Una columna de diámetro muy uniforme. Porque si estoy concentrando mucha energía en esta zona, es muy probable que si yo me encuentre con un suelo ahí un poco más resistente, lo rompa. En cambio, si lo que hago es tener un chorro de inyección horizontal, ¿sí? Bueno, si eventualmente acá tengo una zona un poco más dura, quizás con un chorro solo no lo rompa, ¿está? Pero quizás si habría dos chorros convergiendo ese punto, probablemente esta zona la rompería y podría tener un bulbo uniforme como lo vemos acá a la derecha. Acá tenemos algunos valores de referencia en cuanto a parámetros de diseño de compresión simple en módulo de IAM del suelo tratado con el jet grouting, ¿sí? Arenas limpias 3 a 15 megapascales de resistencia a la compresión simple, arenas con finos de 2 a 7 megapascales y arcillas de 2 a 5 megapascales. Y acá hay unas correlaciones entre la resistencia a la compresión simple y el módulo de IAM. Y lo que estamos viendo abajo es en horizontal la distancia desde la boquilla hasta la zona de tratamiento, y acá en vertical, ¿sí?, vemos la presión dinámica. Vendría a ser la sobrepresión que hay con respecto al valor de referencia a esa profundidad, ¿sí? Sin ningún tipo de inyección yo tendría una determinada presión. Como estoy haciendo una inyección, bueno, va a haber una presión variable entre justo a la salida de la boquilla, de la tobera, y a medida que me voy alejando, ¿sí?, a medida que me voy alejando de la boquilla, la presión va a ir bajando. Y las diferentes curvas son diferentes velocidades del aire. Se observa que cuando el aire aumenta su velocidad, la distancia del suelo tratado aumenta, ¿sí? Eso es básicamente lo que me está diciendo este gráfico. En la foto de la derecha vemos un ejemplo de aplicación de jet grouting. Lo que vemos es una serie de vías existentes y lo que vemos en la parte de atrás es que se está haciendo un acceso por debajo de esas vías, un paso bajo nivel. Entonces va a haber un momento donde se va a excavar debajo de las vías y eso puede producir asentamientos importantes en las vías y que esas vías no permitan el servicio
de trenes, que esa vía salga fuera de servicio. Entonces, para evitar la interrupción del servicio de trenes, lo que se hizo fue un tratamiento de columnas de jet grouting para darle un buen soporte a esas vías, de manera que el riesgo de que se produzcan asentamientos o inclusive colapso sea mucho menor y poder excavar ese paso bajo nivel de manera muy segura. Acá vemos una comparación entre las columnas ejecutadas por jet grouting, ¿sí?, versus otras columnas ejecutadas con una técnica de inyección de impregnación, donde prácticamente no hay ningún tipo de control a dónde se va esa lechada de cemento o lo que estemos inyectando. El deep soil mixing es una técnica en la cual se va penetrando en el suelo una serie de hélices continuas, como la que vemos en la foto de arriba a la derecha, ¿sí? La idea es ir penetrando estas hélices, ir batiendo, rompiendo el suelo e ir haciendo una inyección de lechada de cemento con agua. Permite producir columnas de suelo mejorado con la geometría cierta, ¿sí? Acá no hay inyecciones a presión que me rompa el suelo, sino que estoy mecánicamente rompiendo el suelo con la geometría del elemento que estoy usando para romperlo, ¿no? Entonces la geometría es completamente perfecta. Por supuesto puede ser aplicado cualquier tipo de suelo que permita la penetración de la hélice. Por supuesto eso va a depender del equipo que esté usando, la potencia del equipo que esté usando. Pero lo más interesante es que la hélice continua nunca queda la perforación vacía, ¿no? O sea, la hélice evita que haya riesgos de derrumbe. O sea, la hélice cuando va entrando en el terreno sirve como elemento de contención. Algunas ventajas del deep soil mixing: alta productividad, poco impacto ambiental, no estamos quitando suelo, simplemente lo estamos batiendo y mezclando con una lechada de cemento, calidad verificable, como acá en la derecha se hace un descubrimiento para ver la geometría final que ha obtenido ese suelo tratado, y por supuesto cuando metemos cemento y lo mezclamos con el suelo vamos a obtener permeabilidades bajas de esos elementos. Limitaciones básicamente la profundidad, ¿sí? Y no es aplicable a gravas o suelos densos porque las hélices continuas no van a poder penetrarlos. Y por supuesto este tipo de hélices continuas uno las clava en el terreno, las penetra en el terreno de manera vertical. No hay disponibilidad de equipamiento para hacer estas columnas inclinadas. Hay diferentes variantes del deep soil mixing que dependen básicamente de quién haya sido el constructor del equipamiento, ¿sí? El aglutinante, el cementante se puede inyectar en forma de lechada o se puede meter seco, ¿sí?, y mezclarse con el suelo de manera seca y que ese cementante se hidrate con el agua del suelo en vez de meterlo directamente como una lechada de cemento. Después el mezclado se puede hacer mecánico con las hélices estas continuas, o puede también estar ayudado con un chorro de agua a presión, con un jet mixing, o ser exclusivamente usando jet mixing. Y la lechada de cemento o el aglutinante lo podemos colocar a través del extremo inferior del elemento perforador o eventualmente en ciertos puntos alrededor del fuste del elemento perforador. Cuando ejecutamos el deep soil mixing por vía seca, o sea, el aglutinante o el cementante lo mandamos por aire a presión a mezclarlo con el suelo, podemos tener una cierta economía en cuanto a kilos de cemento usado. Se utiliza más que nada cuando tenemos arcillas de alta plasticidad, donde no tenemos necesidad de agregarle agua al cementante, directamente el cementante puede obtener el agua del medio y podemos obtener poco reflujo en superficie. El reflujo es
es lo que me emerge de la perforación que estoy haciendo, ¿sí? Si yo inyecto una lechada de cemento, seguramente me va a salir por superficie, ¿sí? Por flujo inverso me va a salir la lechada de cemento. Entonces voy a tener una obra un poco más sucia, voy a tener desperdicio. En cambio, si lo mando por vía seca, no hay riesgo de que la lechada de cemento se me escape por superficie. Por eso, siempre que se puede, se prefiere hacerlo por vía seca. En cambio, el deep soil mixing por vía húmeda se utiliza cuando los suelos no tienen suficiente cantidad de agua como para hidratar correctamente el cemento. Entonces, en ese caso, conviene directamente mandar una lechada de cemento. Al mandar una lechada de cemento, podemos con menor cantidad de batidos con respecto al deep soil mixing por vía seca, podemos tener un producto más uniforme. Porque la lechada de cemento, al tener agua, es mucho más fácil mezclar eso con el suelo que andar mandando el cementante sin hidratar, ¿sí? En polvo, y tratar de mezclar ese producto seco con el suelo que se encuentra in situ. Entonces también un producto más homogéneo permite alcanzar mayores resistencias finales. Y por supuesto, como estamos mandando agua, haciendo una incorporación de agua, hay un estado donde ese suelo tratado está en estado plástico y por lo tanto puedo bajar una armadura de refuerzo si hiciera falta. Bueno, con esto terminamos la clase de técnicas de mejoramiento de suelo.